entre charla y charla. Y bueno, vamos a dar comienzo a esta segunda parte, que lo que intenta es hacer carne todas las presentaciones que vimos hoy de mañana. Hoy de mañana se hizo mucho foco e hincapié en las cuestiones técnicas, también en las cuestiones interinstitucionales. Por allí alguna presentación presentó también lo humano, las emociones, todas las cuestiones que tienen que ver, todas las áreas de trabajo y por qué no de investigación también, que tienen que ver al final con que haya comportamientos diferentes y haya apropiación tecnológica. Entonces, vamos a iniciar esta segunda parte, como les decía, con esta mesa de intercambio que va a hacer carne todas estas presentaciones de la mañana. Esta mesa va a estar integrada por la productora Julia Varga, el productor Wilson Delgado, la técnica extensionista Florencia Meijide, el director de la Dirección General de Desarrollo Rural, Gabriel Isola, y el presidente y coordinador de Procría, Santiago Scarlato. Entonces, el objetivo de esta mesa, como les decía, es, a partir de todo lo conversado hoy a la mañana, empezar a ver cómo eso se hizo carne en productores y productoras concretas, por lo cual invito a Julia y a Wilson, más allá de que son de la cooperativa El Fogón y de que yo puedo decir algunas cosas de ustedes, que ustedes mismos se presenten y cuenten brevemente, porque, bueno, también puedo llegar a ser la mala de la película, diciendo, señalando los tiempos, pero contando quiénes son, qué hacen, cómo es su sistema de producción. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Contarles que nosotros tenemos nuestro predio en el departamento de Florida, está muy cerquita de la ciudad de Sarandí del Chi. El predio cuenta con 69 hectáreas propias y 46 hectáreas son arrendadas al Instituto Nacional de Colonización. El sistema nuestro es un sistema criador ovino y bovino. Tenemos una hija de 26 años y bueno, y es más o menos cómo está conformada nuestra familia. ¿Vos querés decir algo más? No, dije todo. Entonces, pasaríamos a la primera pregunta, que es un poco cómo fue la experiencia de participar de estos proyectos en los distintos niveles, ¿no? En el nivel técnico-productivo, pero también en el nivel social, vincular, relacionándose con técnicos y con otros productores a través de los grupos. Dale, sí. Bien, bueno, para nosotros, nosotros veníamos de trabajar muchísimo en nuestro sistema, trabajamos 24/7 por 365 días del año, implementamos muchas tecnologías, íbamos a capacitaciones, a visitar a otros productores, y bueno, y todo lo que nosotros nos parecía que eso podía funcionar en nuestro predio lo íbamos adaptando. Hasta que un día llega esto de ganadería y clima. Antes participamos de otros proyectos del Ministerio, nos había ido bien, sí, pero terminaba el proyecto y eso se quedaba ahí. Bueno, cuando aparece ganadería y clima, nosotros ya ahí veníamos bastante cansados, con mucho trabajo, entonces nos vamos a anotar y vemos a ver qué pasa. Ahí empezamos con Wilson nos llega un técnico de Montevideo, quién sabe si este técnico entiende algo de lo que es el campo, esa cuestión, ¿no?, de conocernos y ver cómo se iba a dar esa relación en medio de una pandemia. Ahí aparece el técnico, empezamos a interactuar, también hago mías las palabras de uno de los integrantes del grupo que decía, viene el técnico y dice, lo único que nos pide son papeles y papeles, dice,
y yo tengo ganas de bajarme, pero di la palabra de continuar, y bueno, y a nosotros el tema de los papeles sí, o sea, nos jorobaba un poco porque, a ver, tener que ir a buscar papeles cuando nosotros lo que queríamos era que el técnico fuera con nosotros y nos enseñara a buscar nuevas estrategias para poder trabajar menos. Bueno, de ahí empezamos un trato con el técnico, empezamos a generar confianza con él, confianza de ir a hacer la recorrida en el campo, después venir a la casa, sentarnos, un mate, una pizza, a comer algo, y ahí empezaban las discusiones. Discusiones en una buena, ¿no? A veces ganaba yo, a veces perdía, pero bueno, está. Ahí la íbamos llevando y me va a sacar el micrófono, ya perdí. No me dejó terminar. Yo quiero que participen todos, buenas tardes, en que sea riéndose, pero acá hay una jugada, son tres, se divide, ¿no?, en votación, y me llevan doblado. Bueno, para que no me acuerdo. Entonces ahí empezamos o sea, un trato más, más directo, a generar la confianza con el técnico, y bueno, y el técnico empezó a hacer trabajos que nosotros hoy, por ejemplo, no los hacemos ni los vamos a hacer. Una, porque no nos sentimos preparados, y bueno, por algo los técnicos estudiaron y se prepararon para esto, ¿no? Hacer, por ejemplo, el estudio de, bueno, hacer una proyección del pasto, planificar a largo plazo. Nosotros, por ejemplo, cosas muy caseras que hacíamos, era muy corto, era al mañana, y bueno, y entendemos que este vínculo con el técnico, si bien nosotros como productores somos quienes tenemos que abrir la cabeza, estar dispuestos a generar los cambios, el técnico también pone mucho de su parte, y bueno, y se genera un ida y vuelta muy lindo, que hoy, por ejemplo, nosotros ya lo sentimos como parte de la familia. Muchas gracias, Julia. Entonces ahora le pasamos la palabra a Wilson en esto de cómo valoran justamente ahora esto que iniciaba Julia con todo el relato de cómo fue ese relacionamiento, el inicio del relacionamiento y después con el técnico. ¿Cómo valoran esta asistencia técnica que les daba el proyecto y el relacionamiento con el técnico, obviamente? Primero que nada valoro el proyecto. Entramos en muchos proyectos nosotros. Y realmente este proyecto, yo era presidente de la cooperativa cuando tuve que recibir a Pablo Soca por ahí, no me acuerdo quién era, y me encantó. Solamente asistencia técnica. Porque los otros proyectos te daban para hacer cosas, pero el que estaba y las quería hacer las hacía, pero el que no las hacía. Porque bien se dijo, un técnico al empezar era y al finalizar. Este es solamente asistencia técnica. Y esto me parece que es re importante porque nos enseñó a trabajar menos, y después les voy a contar por qué menos. Nos enseñó a usar los recursos que teníamos, porque no nos dijo tenés que comprar nada. ¿Y por qué trabajar menos? Nosotros engordábamos las vacas, engordábamos corderos, sí, pero pasábamos por las manos 13.000 kilos de sorgo húmedo con un balde de 20 litros, cargándolo en bolsa, porque todo el año teníamos que dar ración, todo el fuego lo pagábamos con plata. Entonces cuando se freían los chicharrones, eran pocos los chicharrones que quedaban. Entonces estábamos cansados y cae el proyecto y fue lo que nos dio, diría yo, el impulso a este enorme cambio. Y yo digo siempre, ¿por qué no vino este proyecto cuando yo tenía 20 años? Pero no vino cuando tenía 20 años, pero sí le doy la oportunidad a los jóvenes que se prendan a esto, que realmente esto es un proyecto
que lo prepararon, que lo estudiaron y que están los resultados. Y yo acá no vine con ningún guión a hablar, ni me dijeron tener que decir esto. Estoy diciendo lo que yo siento del proyecto. En este proyecto nos enseñaron, por ejemplo, nosotros teníamos el pasto que era como la mesa, así estaba. Nosotros pasamos 3 años de seca y yo siempre digo, los 3 años de seca para este proyecto que nos dio el resultado, si hubiese venido años normales, capaz que no le veíamos tanto el impacto. Pero en pleno proceso del proyecto y en plena sequía, veíamos los vecinos andar con los animales por la calle, andar con fardo, andar acarreando agua, y nosotros estábamos tranquilos. Y voy a hacer una anécdota. Yo probé al técnico que me fue a... porque tenía que convencerme. Entonces, cuando él llegó, yo tenía fardo. Entonces terminamos de dar los fardos, y siempre yo compraba los fardos en noviembre. Caídos de la máquina los compraba porque los tapaba, los acondicionaba bien. Entonces le digo, tenemos que comprar fardo por allá por septiembre, agosto creo que sí. Dice, no, vamos a esperar, vamos a rediseñar todo, se ponía en la computadora, nos mostraba la gráfica, bárbaro, todo lindo. Y cuando llegó septiembre le volví a decir, cuando llegó octubre le volví a decir, y ella dice, se va a enojar, dice. No, no tiene por qué enojarse. Cuando llegó noviembre le digo, bueno, ¿tengo que comprar fardo? Entonces, yo lo que veo acá, dice, no necesitamos, pero para tu tranquilidad, comprá. Entonces yo me eché en la silla para atrás, como se echó él, y le digo, ¿sabes una cosa? Ahora no voy a comprar ni un fardo. Y hasta el día de hoy he comprado un fardo, y pasé toda la sequía sin dar un fardo. Recuerdo una entrevista que me hacía una radio, y yo estaba lloviendo y mirando por la ventana, y yo le decía, yo hoy estoy acá mirando por la ventana, haciéndote la entrevista a vos, y mientras que todos los días había que dar fardo, andabas mojado, por más que tuviera un tractor con cabina, andabas mojado, embarrado, los animales haciendo trilladero, gastando plata. Yo eso no lo hago, desde que llegó Ganadería y Clima no lo hago. Yo no tengo 13.000 kilos embolsados de grano húmedo, no compro 6.000-7.000 kilos, compramos, mejor dicho, porque ella también es parte del pago. No compramos tampoco eso. Y por eso digo, este proyecto yo lo apoyo porque es una realidad. Para mí es una herramienta que no se puede dejar pasar sin desaprovecharla. Esto va para los productores. Yo sé que todos los productores no van a entrar, y eso se los digo, no van a entrar todos los productores, porque todos son diferentes, en todas las casas de un mundo es diferente, y el productor tiene que abrir la cabeza tampoco. Tiene que estar dispuesto a un cambio. Si no está dispuesto a un cambio, es imposible que le vaya a entrar un técnico por mejor que sea. Por eso le digo, todos los productores no van a entrar. Pero si se logra un éxito en estos 1.000 productores, van a ver que esto va a continuar. Y nosotros vamos a seguir apoyando este proyecto porque para nosotros es una herramienta fundamental. Sea el gobierno que esté, lo vamos a apoyar. Muchas gracias, Wilson. Y en esto de los aprendizajes y en definitiva el cambio, porque bueno, el cambio es hacia el aprendizaje, que como bien decías tú, lo probaste al técnico y entonces quiere decir que el aprendizaje era bidireccional, era de los dos lados, él como técnico, vos como productor. Quería hacerte la pregunta, Julia, ¿cómo viste vos, o sea, el aprendizaje en los grupos? Esto de que no estás solo con el técnico, sino que muchas veces forma parte de un grupo, y entonces, ¿qué pasa ahí con los aprendizajes? Bueno, es importantísimo también el trabajo en grupo, porque te ayuda para sostenerte, para innovar, no estás solo. Entonces digo, generás también este intercambio y ayudás de repente a alguien que no está muy convencido o que se viene decayendo, como te contaba hoy, con este productor vecino que estuvo a punto de bajarse y bueno, y había dado la palabra.
Entonces, tipo, si nosotros le decíamos, yo también me bajo, capaz que ahí sí se bajaba. Pero al empezar a hablar con él y a motivarlo, digo, es fundamental para apoyarnos entre todos. Muy bien, muchas gracias. Y una más para Wilson. ¿Qué aprendizajes, sea por el lado positivo o por el lado de las cosas que todavía hay que cambiar, que todavía de repente hay alguna resistencia al cambio, qué aprendizajes se llevan ustedes para el resto del trayecto, digamos? Aprendizaje, yo estoy tranquilo porque tengo un técnico al lado. Y a pesar de que son 69 hectáreas que ocupamos con 46 arrendadas, con lo que nosotros gastábamos de fardo, raciones, todo, pagamos el técnico y nos da para irnos. No hemos ido, pero nos da para irnos 15 días a Punta del Este, por decir algo, para que entiendan. Trabajamos mucho menos, que es un aprendizaje. El uso de las pasturas, que cuando se encontró con el suelo desnudo. Una vez habíamos tirado el otro rincón para solucionar el otro, habíamos gastado en el otro rincón, habíamos gastado en fertilizante. Estuve a punto un día estuvimos a punto de tirar Reirá, y hubiese sido unos gastos que hoy no lo hago. Entonces, hoy es un proceso muy lento, pero el campo se ha restaurado. Tenemos alrededor de promedio, capaz que 10, 12 centímetros hoy de pasto en pleno invierno. Entramos con más todavía. Tenemos las vacas con estado corporal para parir, que están entre 5 y 6, las vaquillonas están en 6, vaquillonas que vinieron del campo de recría de ganadero, que le digo eso a Frati, el campo ganadero El Altillo, que administra el fogón con 2 instituciones, si lo quiere ir a visitar, es una herramienta para los productores familiares, enorme herramienta, porque se saca todas las terneras, las vaquillonas, y vienen las vaquillonas preñadas. Es una herramienta fundamental porque tenemos más ganado de cría en el campo, tenemos más terneros. No manejamos la peor, porque manejar las terneras y las vaquillonas es lo peor que hay, porque lo que da más trabajo, principalmente la ternera, el primer invierno, pasarlo. Aprendimos que teniendo pasto, parte del pasto se va en materia orgánica, pero es bueno para el suelo. Sabemos que habiendo pasto podemos tener una sequía, pero la resistencia por las raíces que tiene, yo le voy a hablar en medio rural, que los técnicos le hablan con otros términos, las raíces son mayores, buscando es más o menos como si un bebé, pongo un ejemplo, le da una galletita y a medida que va creciendo, 2, 3, 5, y después sale a caminar todo el barrio para conseguir comida. Bueno, las raíces vienen a hacer eso, salir a conseguir la comida, que es lo que hace la planta. Y mantenemos humedad en el suelo, porque al estar del todo el suelo tapado, llueve poco, pero se mantiene más la humedad. Y antes estaba desnudo, había pedazos desnudos, llovía y al otro día estaba seco. Y creo que esos son aprendizajes. Y después nosotros veíamos de repente 2 vacas que estaban en más bajo estado y no le dábamos importancia, las dejábamos en el rodeo. Hoy las sacamos y las ponemos en un lugar donde el pasto esté más alto. Usamos lo que son, en el caso mío, tengo 20 hectáreas que ya eran, desde que yo me crié allí, eran chacras, en los tiempos que se plantaba maíz y trigo nada más, el tiempo de mis padres, ¿no? Y hoy tenemos que hacer, con el técnico yo plantaba reirá, avena, verdeo de invierno, verdeo de verano, y hoy tenemos pradera de 2 años, achicoria con trébol rojo, tenemos praderas permanentes. Hemos encontrado con el técnico el pasto que nos ha resistido más la seca en esos suelos, y estamos por ese lado. Hicimos un experimento de alfalfa con un proyecto y vamos buscando la vuelta, pero tener una persona que lo vaya
guiando, que sepa, que con ver el suelo, que le sepa leer un análisis de tierra. Porque nosotros participamos con algunos técnicos, pero eran netamente comerciales, iban por la cooperativa, iban por una agropecuaria. Y esos técnicos lo que te ofrecen en el momento es poner urea, poner fertilizante, sembrar regras, sembrar bien, es lo que te dicen, pero no este tipo de técnico que te usa el campo natural, los recursos que tenés. El técnico no te manda a alambrar, no te manda... Si hace una subdivisión, te dice, estaría buenísimo. Pero esto, bueno, ya lo dije, el proyecto es un proyecto que siempre lo voy a apoyar, esté el gobierno de turno que esté. Ya con eso ya le estoy diciendo todo. No sé si Muchas gracias. Me van a creer, pero por lo menos... Muchas gracias. Bueno, entonces ahora le voy a pedir a Florencia Meijides, como técnica extensionista, técnica independiente además, bueno, que nos cuente un poco tu experiencia en este tipo de proyectos y, bueno, y cómo se va gestando esa relación con los productores, productoras. No tenemos nada que ver, no son las técnicas. No soy la técnica. Bueno, buenas tardes. Creo que en primer lugar, cuando hablamos de qué es trabajar en esta metodología o en este enfoque, si bien hoy me parece que en las presentaciones fueron quedando claras todas las etapas, capaz bajar un poco más a tierra y todo conectar, el enfoque de coinnovación. Conectar un poco a lo que decía Wilson y Julia. Primero que nada, capaz me gustaría enfatizar que en realidad estoy en representación de todos los técnicos extensionistas que trabajaron en ganadería y clima, o sea que en realidad mi opinión hoy acá es, o intentaría ser, el resumen de la opinión de todos los técnicos que estuvieron trabajando. Bueno, primero que nada, creo que trabajar con esta metodología es trabajar con etapas claras y un orden claro, que dicho en ese esquemita parece algo medio sencillo, pero creo que es la base sólida y robusta de todos estos procesos y lo que explica que sucedan estas cosas o que al final de un periodo de 3 o 4 años un productor valore como positivo esta experiencia o que siga pagando de su bolsillo un técnico. En esa primera etapa de conocer y entender el predio, a la que llaman caracterización y diagnóstico, uno realmente se mete dentro del predio y lo cuantifica y empieza a entender el funcionamiento del predio, a entender cuáles son los objetivos de esos productores, cuáles son las cosas que se pueden destrabar para que funcione mejor, cuánto produce, que a veces es algo que damos por obvio, pero en realidad la mayoría de los productores no tienen idea de cuánto están produciendo ni dónde se están dando las pérdidas, o cuáles son las tuerquitas que si las ajustamos de repente se van a dar los mayores impactos. Y ya solo conocer cuánto se está produciendo ya me parece de un enorme impacto. Pero no hay posibilidad de saber a dónde queremos llegar si no sabemos de dónde partimos. Entonces, esa primera etapa, que muchas veces, como decían hoy en la presentación, en realidad se solapan en el tiempo o muchas veces están en continua construcción, en realidad tienen un orden lógico y son las que habilitan la etapa siguiente. O sea, no hay posibilidad de que uno se fije objetivos con los productores, se fije un rediseño si no sabe de dónde parte o si no sabe cómo funciona el predio. Y si bien por ahí las problemáticas de la ganadería son similares o todo se puede resumir, como decían hoy Pablo, como bueno, la falta de pasto, la condición corporal o qué sé yo, las soluciones en realidad no son iguales, las soluciones se adaptan a cada predio y es más bien un traje a medida que se va construyendo y es muy difícil intentar pasar una receta, o sea, esto creo que sería como pararse en la vereda de enfrente a la receta, en realidad es literalmente ajustar a la problemática de cada predio y eso implica que uno no pueda hacer una recomendación, por ejemplo, hasta que no conozca en profundidad ese sistema, hasta que no tenga cerrado los ejercicios anteriores y hasta que no conozca la dinámica de trabajo y los objetivos de los productores. También esa forma de trabajar tan pausada que al principio es engorrosa, que muchos de los productores lo sufren obviamente porque es llevarlos a una zona que no les queda cómoda, que es la del registro, la de revisar papeles, la de empezar a cuantificar, que a veces son los primeros 5 o 6 visitas,
y que es casi que un acto de fe que los productores tienen que hacer y sobrevivir a esa etapa, en realidad es la base de todo lo que viene después. Y también es donde se va construyendo el vínculo de confianza que uno cuando van pasando los años y realmente esto que decían de que, bueno, a veces los productores nos ven más que a sus propios hijos, o sea, uno se sienta todas las tardes, una vez por mes, una tarde, una mañana, un día entero en la casa de un productor y bueno, va construyendo un vínculo que excede a lo productivo y ese vínculo de confianza es también base de ese proceso que se va haciendo y de los resultados. Y pasa a ser un... Tenés allí. Perdona que te interrumpa, pero pasa a ser un familiar más. El técnico allá en casa va, se queda trabajando en la computadora. Nosotros, como en toda casa, en lugares rurales que tenés las últimas vueltas, que se le llama, ¿no? Y él se apronta el mate, él trabaja en la computadora, cuando venimos discutimos, después comemos una pizza si lleva, si no, no comemos nada. Bueno, uno se va volviendo parte del sistema de gestión del predio y una cosa que es importante resaltar es que en realidad, o sea, literalmente hay un trabajo en equipo, o sea, no hay una decisión técnica que se le informa al productor. Las decisiones se toman en conjunto, la caracterización y el diagnóstico tiene que estar consensuada con el productor, o sea, no sirve de nada que un técnico entienda que un predio tiene tal o cual problema si eso no está consensuado con el productor. Toda la etapa es de aprendizaje mutuo todo el tiempo y de acuerdos que se tienen que ir generando y se van construyendo a lo largo del tiempo. Se va cambiando mucho la tónica también del diálogo, de la discusión, se sale del está lindo, está feo, está bueno, está la vaca, no sé, está buenazo el campo, está linda la vaca, a está como tiene que estar, está como queremos que esté. Las discusiones van elevando un poco el nivel, se va empezando a hablar un mismo idioma, se van entendiendo los procesos y se van nutriendo las partes, o sea, del conocimiento de ellos, nosotros, y nosotros del conocimiento de ellos. No sé si lo dije al revés, pero bueno, se entendió. Y a su vez, creo que me perdí en lo que iba a decir con lo que... No importa. Bueno, ya me va a volver la idea que tenía. Pero sigo con otra pregunta. No, una cosa más quería decir que me parece importante y que cuando nosotros circulamos... con los técnicos extensionistas como para tratar de colectar esto de las opiniones, en realidad había o sea, todos los técnicos que respondieron a esta encuesta y que, bueno, tuvimos unas instancias virtuales, todos valoraron positivamente la metodología, pero una cosa que a mi gusto es uno de los indicadores me parece más buenos que hablan por sí solos, es que hoy en el ejercicio libre de la profesión, todos los técnicos seguimos usando las herramientas que usábamos en Ganadería y Clima y todos seguimos usando la misma metodología de trabajo, aun cuando nadie nos controla ni tenemos que dar respuesta a nadie hacia arriba. Creo que eso es el mejor indicador que se puede dar de cómo valoramos la metodología de trabajo. Genial. Muchas gracias. Entonces, ya un poco contestaste, pero igual voy a juntar dos preguntas. Un poco es, pensando en el Procría, ¿cuáles son las condiciones necesarias para hacer un buen trabajo como extensionista? Y cómo hacer para que participe toda la familia, qué herramientas usar para integrar la perspectiva de género y la perspectiva generacional, de modo que se integre a toda la familia en este trabajo. Bueno, esa pregunta capaz que se puede como dividir en dos. En las condiciones necesarias, creo que en primer lugar es impensable empezar a hacer este trabajo sin estar familiarizado con la metodología y también con el enfoque técnico, tecnológico. O sea, tener capacitaciones que no sean solo al inicio, porque también hay mucho del ir aprendiendo en el andar. O sea, no se puede aprender a hacer extensión o la metodología en un curso. O sea, es necesario que eso sea constante en el tiempo y que sea sostenido y
y que además sean contundentes y se aborden desde distintas áreas. Entonces la capacitación me parece un punto clave. Tener herramientas también, buenas planillas. Nosotros en Ganadería y Clima creo que eso fue algo bastante fuerte, teníamos como sistematizado bastante todo lo que es colección de información, cierres de ejercicio, planes anuales y demás. Necesitamos un equipo de seguimiento, me parece algo de lo que no se puede prescindir. Una cosa es trabajar solo en el campo y otra cosa es mirar para atrás y tener el respaldo de personas que te estén dando sostén y apoyo, no solo desde lo administrativo, sino también de apoyo desde lo técnico o tecnológico. Particularmente en ganadería yo sentí que eso fue un área muy fuerte. Nosotros teníamos quizás las personas más instruidas en lo que era el enfoque de sistema, en coinnovación, en la intensificación ecológica, y eso es un respaldo para un técnico, en vez de trabajar solo y aislado en un predio, poder mirar para atrás y tener quien esté atrás tuyo para discutir, ya sea discutir una decisión, poder ampliar la vista a la experiencia del otro o a otras experiencias, tener con quién compartir, tener con quién discutir, instancias que se generen específicamente para eso, me parece bastante clave. También en muchos casos creo que para los productores es un respaldo también saber que no es solo el técnico que está ahí, sino que hay algo más grande que está dándole seguimiento a eso, que reitero, para mí excede a lo administrativo y solamente controlar si se llena la planilla o si la información está. Ahí dijimos capacitaciones, el equipo de seguimiento, las herramientas, y después, obviamente que a nivel de los técnicos se requiere mucho, es un trabajo que requiere mucho compromiso, que requiere involucrarse, que requiere mucho tiempo, es un desafío, o sea, meterse dentro del sistema, en tener esas habilidades blandas que hoy también se nombraban, o sea, no alcanza solo con lo técnico, es un desafío de lo personal, porque no todos los productores se les llega por el mismo lugar. Poder generar cambios en sistemas que tienen características totalmente distintas. Es un trabajo que hay que meterse de lleno, que no es para abordarlo desde la superficie. Y bueno, creo que por último, desde el lado del técnico también, pero desde el respaldo, en este caso desde los fondos públicos, creemos que también es necesario condiciones salariales que vayan acorde a ese trabajo y sobre todo el tema que hoy también se mencionaba en algunas de las presentaciones, no se puede pensar en hacer este trabajo y no cobrar, como ha pasado en otros proyectos donde de repente la continuidad del pago no era acorde. Entonces, para que esto sea atractivo para un técnico, decir, bueno, me voy a dedicar a esto, por lo menos deberíamos poder asegurar que la plata esté en tiempo y forma para que sea un trabajo como cualquier otro. Y bueno, creo que por ahí andaré. Y lo del enfoque... Bien. Estrategias para tratar de involucrar a toda la familia, creo que hoy también fueron surgiendo. O sea, podemos utilizar un montón de estrategias, como esto de los horarios, como, no sé, invitar a tratar de que todos participen, de contagiar, de darle lugar a las opiniones. Creo que ahí uno lo va estudiando un poco como en el caso a caso. Yo creo que uno acá en realidad tiene que correrse como un paso más atrás y entender cuál es el problema de fondo en todas estas situaciones. Y creo que cuando digo corrernos un paso más atrás, me parece que no podemos entender, por ejemplo, a los problemas de género o de integración como problemas porteras adentro. Yo creo que es un problema de la sociedad toda y que tenemos que abordarlo como tal. O sea, me refiero a esto que si nosotros consideramos que, por ejemplo, que las brechas de género, las desigualdades pasan solamente en los predios, me parece que nos quedamos cortos. Creo que
que los técnicos también tenemos que revisar nuestras propias creencias y nuestras propias formas de llegar, que no es un problema de los productores, es un problema de la sociedad toda y como tal, mínimo me parece que deberíamos, o en el Procría se debería incluir una sensibilización de género para todos los técnicos, revisar también nuestra forma de llegar a los productores o dónde nosotros podemos estar contribuyendo a eso. Sí creo que como técnicos tenemos posibilidad de generar algún cambio como actores de la sociedad, o sea, siempre podemos ser agentes de cambio. Sí creo que hay situaciones que exceden a eso, hay situaciones donde podremos poner el tema sobre la mesa, hablar, disminuir ciertas brechas, y hay otros que nos van a quedar muy grandes. O sea, con esa instancia que nosotros tenemos de una vez al mes, probablemente hay problemas de fondo a los que no vamos a llegar. Pero sí creo que somos agentes de cambio y que tenemos capacidad de lograr cosas, pero para eso primero tenemos que entender que hay un problema y creo que no sé si todos lo sabemos eso, entonces por eso hablo de la sensibilización en género para todos los técnicos. Gracias, Florencia. No, capaz que también en el tema de las condiciones laborales de los técnicos, no solo hay que incluir el aspecto salarial, sino el aspecto de derechos en general, y bueno, si es una mujer y en el caso de que fuese gestante, ponerle, también tenerlo en cuenta como parte de todas las condiciones laborales, que a veces no son solo lo salarial, ¿no? Bueno, llegaron unas preguntas acá y como son, me van a disculpar las Santiago y Gabriel, pero como son para productores y para Florencia, para Wilson y Julia, ¿qué les ha aportado contar con asistencia técnica a la gestión y la toma de decisiones en su predio? Ya algo fueron comentando, pero si quieren retomar y hacer hincapié en alguna cuestión. Bien, a nosotros en particular tranquilidad. Tranquilidad en la parte ya sea económica, en la parte de tiempo. Trabajamos menos y producimos lo mismo o un poco menos de lo que estábamos produciendo porque era todo a base de plata y comida, y ahora al bajar un poco los costos sí producimos un poco menos, pero si hacemos ¿cómo es que se llama? Sí, ahí va, si hacemos la cuenta es un poco más. Es más económicamente. Wilson, no te quedes con ganas de hablar, Wilson, por favor. No me quiero sentir culpable de eso. De acuerdo, el sapo es la pedrada que tiras vos. Nosotros, para que tengan una idea, y siempre me gusta poner los ejemplos, y el ejemplo de mío siempre, y no el ejemplo del vecino, ¿no? Pero nosotros producíamos 230 kilos de carne por hectárea cuando llegó el proyecto Ganadería y Clima. Ya les conté que estaba el campo en tierra, que teníamos los bolsillos ya dados vuelta, que no teníamos ración, no teníamos sorgo, no teníamos fardo. No, fardo no, le estoy mintiendo, fardo tenían algunos, todavía quedaban. Y el rediseño nos llevó a tomar algunas medidas para poder lograr tener pasto. Entonces tuvimos que apostar a una de las cosas que nosotros ya habíamos visto con ella, de que era bajar la carga ovina. Nosotros teníamos 64 ovejas en el predio, y un día llegó Marcos García Pinto, que está presente, y el gerente de la cooperativa El Fogón, nos propusieron a llegar a 250 ovejas de cría. Y yo le dije que 250 no, pero a 200 me iba a aproximar. Y alcanzamos a llegar a 180. Pero en ese interín le dije a Marco, ¿vos sabés que hay un problema, Marco? Porque yo estoy con una señalada, con 62 ovejas de cría, estoy con una señalada de 150%. Y yo a veces me acuesto y sé que en 2 hectáreas
Tengo 30 ovejas con mellizos y yo al otro día no sé con qué me voy a encontrar. Si van a estar las ovejas vivas, si van a estar los corderos, qué va a pasar, qué es lo que está pasando. Que se escucha a menudo. Y fue que me propuso una herramienta que hasta hoy la tengo, que son los perros marema. Y ahora los perros pasan, como yo, pasan al cohete porque tienen 60 ovejas para cuidar nomás. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros producíamos 230 kilos de carne, pero los corderos los íbamos sacando en etapas. Los sacábamos en diciembre, sacábamos en enero algo. Cuando pisaban los 34 kilos teníamos que tirarlos para afuera porque... Y los últimos los sacábamos en abril, nos comían los verdeos que habíamos plantado, nos comían las praderas que recién empezaban porque teníamos que terminarlo porque se venía la aparición. Entonces bajamos la carga, volvimos a lo mismo, tenemos una señalada de 152 o 156% con 64 ovejas, salvamos el 100% de los corderos porque algo que me quedó, que me enseñó mi padre fue, hay que salvar todo lo que nace, aunque después lo vendamos flaco o gordo, va a ser plata. Y si estamos en eso, tenemos que salvarlo. Y entonces me quedó de que había que salvar toda la producción. Entonces hoy salvo todos los corderos que vendía 34, los vendo todo en diciembre con 45 o 48 kilos. Me deja más rentabilidad que vender 200 corderos. Por eso tuve que bajar, Marco, la cantidad de ovejas. Pero fue una herramienta. Entonces al bajar la cantidad de ovejas, que la sigo teniendo, la oveja y la voy a seguir teniendo, empezamos a recuperar pasto. Y cada vez que iba el técnico me dice, bueno, tenemos que hacer venir pasto. Mirábamos para arriba y no llovía. Hasta que al fin un día llovió y empezamos a tener pasto. Después que tenemos pasto, no quiero aumentar el rublo ovino, porque si bien tengo la herramienta a los perros, porque yo saco cordero en una vez sola, lo saco con 47, 48 kilos, con un rendimiento de 50, 52, y es fabuloso. Me da mucho más ganancia que producir 200 corderos, 250 llegué a producir, y que los tenga que vender casi flacos, porque engordar nunca, y que me comían todo lo que plantaba, que era la generación que venía. Porque es algo que tenemos nosotros incorporado con ella, y creo que los productores lo tienen que incorporar, es cuando tenemos vacas gordas para sacar, hay que sacarlas. No empecemos a mirar el precio, que sube 1 centavo por semana, porque nos empiezan a comer la comida de las vacas que van a parir y de los terneros que van a nacer, que después nacen, no tienen leche, es una cadena. Que el ministro lo dijo por ahí hoy. Si no me cortan el micrófono voy a seguir hablando. No dije nada, ni de... Bueno, tengo otra pregunta acá para Florencia. Y bueno, hace un poco referencia a esta pregunta al tema del tiempo versus los aprendizajes, ¿no? Hoy hablábamos de que, hablaban al principio a la mañana, de que bueno, hay proyectos que tienen un periodo determinado, y después que se va el técnico, se cae los aprendizajes, que en definitiva no fueron aprendizajes, sino que fueron implementación de alguna tecnología por el tiempo que estuvo el técnico. Para que los aprendizajes sean significativos pasan todas estas cosas, un técnico que tenga confianza, que genere confianza, que haya grupos que apalanquen los aprendizajes. Pero bueno, acá la pregunta dice, los cambios en los predios, o sea, la mejora de los indicadores, ¿se generan en un tiempo prudencial? ¿Son lentos? ¿Qué tiempo llevan más o menos? Y bueno, eso es bastante relativo, primero porque los puntos de partida son distintos. A nosotros nos tocó trabajar en ganadería y clima en 3 años de seca, y el último fue la peor seca de los últimos 30 años. Claramente ahí los objetivos que estaban puestos en los rediseños, particularmente de producción de pasto, no se iban a cumplir. Eso no quiere decir que no se haya avanzado por otras cosas, pero medir los tiempos en la ganadería es como medio complejo y es bastante relativo a eso, al punto de partida, al contexto y demás. Creo que hay cosas que se dan bastante rápido y otras que llevan más tiempo, los tiempos biológicos.
es difícil medir qué es rápido y lento en estas cosas, pero creo que si lo miramos en la serie histórica de todo lo que estamos hablando hoy, de lo que ha costado mover la aguja de la producción y los ingresos netos, si capaz considerando que en 3, 4 años hiciste todo este proceso, supongo que es rápido. Pero bueno, es un poco relativo ponerle... No, está bueno la dimensión esa que incorporaste del punto de partida. No todos tenemos los mismos puntos de partida, ni todas las familias tienen los mismos puntos de partida. Bueno, tengo otra más, perdón. Este trabajo de asistencia técnica puede desarrollarse en predios ganaderos de colonización que sean colectivos, desde tu punto de vista. Bien, bueno, a mí me tocó trabajar en grupos de colonización en ganadería y clima, hubieron algunas experiencias. El enfoque es totalmente viable y adaptable a cualquier sistema productivo. Lo que sí se genera la complejidad en los sistemas de colonización es que hay otras dimensiones a nivel social que requieren un abordaje que a mi gusto excede lo agronómico. O sea, me parece que sí se puede pensar, pero con la incorporación de técnicos del área social, porque hay dinámicas por la naturaleza del emprendimiento colectivo, 5 maneras de pensar distintas, tratando de combinarse en un lugar que muchas veces no tienen la madurez suficiente como grupo, bueno, dinámicas que hacen a la condición humana, pero es muy difícil que un agrónomo pueda abordar, una por formación y otras porque es como jugar un poco el rol de, no sé, de policía bueno y policía malo. O sea, no se puede ir y proponer un cambio y a la vez tratar de limar asperezas entre los integrantes. O sea, para mí ahí sí o sí hay que pensarlo en un abordaje entre distintas disciplinas y además trabajando juntos. O sea, no un técnico del área social por un lado y un agrónomo por el otro, sino preparando las visitas juntos, planteándose objetivos en común y abordando el sistema desde las dos áreas, pero en conjunto. Genial, muchas gracias. Sí. Me acota Santiago acá que así funcionó. Bien, gracias. Bueno, entonces pasaríamos a preguntarle, a darle la palabra al director de Desarrollo Rural, Gabriel Isola. Y bueno, considerando no solo las experiencias que se presentaron hoy de DGDR, todo el acumulado que tiene la Dirección de Desarrollo, cómo se inscribe el programa Procría en esta estrategia general de desarrollo rural. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. La verdad que es una alegría estar hoy compartiendo, bueno, todos estos aprendizajes, todas estas recomendaciones que distintos equipos y bueno, distintos actores nos han ido compartiendo. Cuando hablamos de políticas de desarrollo, y le pongo el apellido de desarrollo sostenible, lo que creo que a veces no logramos centrar es que lo primero que tenemos que hacer sostenible es a la familia, a las familias. Después va agregándose la complejidad de que para eso sea posible hay una dimensión económica, la social, la ambiental, pero tenemos que poner un énfasis muy claro en que podemos tener modelos que permitan mayor crecimiento, pero necesitamos modelos que lo que permitan es el desarrollo de las familias en su territorio. Entonces, creo que por ahí va un aspecto, me parece importante para colocar en primer lugar y que está, creo que en el fondo de todas estas iniciativas que se han comentado hoy. El Procría para la política de la Dirección de Desarrollo Rural creo que acumula en varios aspectos. En primer lugar, porque los ganaderos familiares y los ganaderos criadores son la mayor parte de los productores familiares de nuestro país. Así que están insertos además en la cadena más estratégica que tenemos y además son su eslabón más débil. Entonces creo que todos esos son aspectos que hacen a
a este compromiso fuerte desde Desarrollo Rural con el programa y con estos enfoques que se venían comentando. Pero además tiene un énfasis territorial que también es importante, porque no todos los territorios son iguales, hoy se comentaba de esto, y bueno, tiene un énfasis en aquellas regiones con menor desarrollo relativo, entonces otro aspecto que creo que es importante señalar. Pone énfasis en un uso inteligente, en el cuidado del campo natural, nuestro principal recurso natural, y está centrado, digamos, en esta tecnología de procesos y de independizarnos un poco del uso intensivo de insumos que, como decía Wilson, como decía Julia, en definitiva también hace a que al final la cuenta dé mejor. Está construido con un enfoque interinstitucional, interdisciplinario, transdisciplinario, ojalá vayamos a llegar, y que son todos aspectos que suman y que son parte también, digamos, de lo que ha sido la experiencia en términos de políticas públicas, aún corta a nivel del país en lo que hace a particularmente las políticas de desarrollo de la agricultura familiar. Digo, cortas porque el sujeto, el productor familiar, en las políticas públicas tiene menos de 20 años. Y eso, en términos históricos, es poco. Entonces, yo creo que nos permite entonces consolidar la política pública hacia la producción familiar y en ese sentido que las acciones técnicas permitan, las políticas deben garantizar esa visión sistémica, multidimensional y que tenga, como decía al principio, como centro los objetivos de la familia, ¿no? También nos va a permitir consolidar una política de Estado de extensión rural, que es otro de los aspectos que el ministro siempre señala. Bueno, el Procría nos va a permitir, desde la política de desarrollo, avanzar en algo que no es que no se haya hecho nada, se ha hecho mucho, pero hay que profundizar y sobre todo integrar las acciones. Entonces, toda la tarea de coordinación interinstitucional tenemos, creo que la oportunidad de, digamos, plasmarla en acciones concretas en un programa importante en términos, digamos, de territorio y cantidad de involucrados. Y bueno, y en particular para lo que son los objetivos de la dirección en este periodo, que en particular pasan por colocar el desarrollo rural en la política del desarrollo productivo sostenible que se ha planteado el gobierno. Y de nuevo acá la interinstitucionalidad pasa a ser un factor importante, avanzar en el Sistema Nacional de Extensión Rural pasa a ser un aspecto importante. Colocar la agricultura familiar como centro de esa estrategia de desarrollo rural y en particular poder implementar el Plan Nacional de Agricultura Familiar que hemos tomado como bandera, que tiene un conjunto ambicioso de metas y que va a ser transversalizado en gran parte por el Procría, creo que es otro de los aspectos a subrayar. Y el tercer objetivo de la dirección, que es potenciar los procesos de transición agroecológica como también oportunidad para el desarrollo de la agricultura familiar y que vamos a traducir a través de la implementación del Plan Nacional de Transición, digamos, agroecológica, y que de alguna manera dialoga con todos estos enfoques que estamos conversando, que tiene como base tecnológica la propuesta a nivel de los ganaderos criadores. Casi que podríamos decir que estamos trabajando hacia una ganadería agroecológica, ¿no? Eso es en definitiva de lo que estamos haciendo. Garantizar entonces, me parece como desafíos, procesos a largo plazo, creo que se reiteró varias veces, esto es fundamental. Hay que también generar la ingeniería de largo plazo como país para sostener el financiamiento de estos procesos de largo plazo. La coordinación, profundizar en los aspectos de coordinación interinstitucional. Tenemos el SNIDER, creo que a partir de esa base, que ya tiene un marco legal, podemos potenciar, profundizar, digamos, darle más potencia. Fortalecer los procesos asociativos rurales, y en este sentido desde dos perspectivas.
consolidando los equipos técnicos de trabajo en territorio, los ETDR, que también, de alguna manera, se han ido construyendo, pero creo que tenemos que potenciarlos y creo que el Procría nos va, de alguna manera, a obligar a escalar esta necesidad y consolidar también los agentes territoriales de desarrollo rural. El Fogón es uno, ¿no? La cooperativa de la que son parte Wilson y Julia es una ATDR, como se la sigla, pero en definitiva es una organización que tiene las capacidades para poder llevar adelante, junto con el Estado, políticas de desarrollo en su comunidad, en su territorio. Y bueno, y fortalecer la participación ciudadana a multinivel. Yo no sé si era María Eugenia o varios aquí lo plantearon, ¿no? Desde la escala de la familia, a nivel de su emprendimiento, pero también de su comunidad, y ahí las organizaciones juegan un rol, y bueno, y de la institucionalidad, la pública y la privada, que tenemos que ponernos de acuerdo, bueno, en cosas como el Procría para poder realmente mover la aguja, que es lo que todos los uruguayos y uruguayas queremos. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, para finalizar la mesa de hoy y bueno, todo este recorrido que hemos realizado entre la ciencia, las políticas públicas, como bienes comunes, como bienes públicos, la ciencia y la sociedad como parte de democratización del conocimiento, a través de estos necesarios mediadores que son los técnicos extensionistas para mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos, pero en especial de los productores familiares, donde pesa lo emocional y también pesa que nadie quede atrás, un eslogan que ahora no se escucha tanto, pero ojalá que lo podamos hacer carne. Vamos a darle la palabra a Santiago Scarlato como presidente del plan y bueno, estaríamos cerrando contigo. Yo voy a hacer un intento de síntesis de esto, en realidad el cierre formal del seminario, la idea es que lo haga el señor ministro, pero sí, la verdad que primero, desde ya, un agradecimiento muy especial al equipo chico que se encargó de organizar esto, multiinstitucional en los hechos, gente de la universidad, del plan agropecuario, de INIA, por la concreción en cuanto a la logística, pero además por el desafío que decíamos de no invitar a que nos cuenten cada uno lo bueno que son y lo maravilloso de las cosas que hicieron, sino en realidad desafiar a cada institución a que venga a hacer un planteo de aprendizaje y también de autocrítica en vista de hacer algo mejor en conjunto. Porque bien, como vimos, y fue bien claro, me parece, en toda la secuencia de presentaciones, ninguna de las instituciones trabaja sola, ni trabajó sola. Ahora, creo que es la primera vez que todas estas instituciones que tienen líneas por la vía de los hechos o por haber trabajado en conjunto claramente muy similares en términos metodológicos y en términos de propuesta tecnológica, creo que es la primera vez que estamos todos juntos frente a una misma y alrededor de una misma propuesta. Y esa era un poco la base y el porqué de hacer este seminario, que ya me adelanto que el desafío, además del equipo que lo está organizando, es que tratar de plasmar parte de estos elementos en un documento escrito para que quede para todos, que va a implicar un trabajo para adelante, pero que creemos que es bien válido. Decía, Gabriel hablaba de desafíos, y vaya si los tenemos. Yo, como soy naturalmente optimista, me gusta traducirlos en oportunidades y pensar las cosas en términos de oportunidades. Y en primer lugar, y hay algo que salió absolutamente claro, es que la enorme oportunidad que tenemos en términos de mejora para nuestra ganadería familiar, nuestra ganadería de cría, eso no es menor. Pero además existen enormes desafíos, pero también oportunidades a nivel de la institucionalidad, a nivel de los técnicos extensionistas privados, que son actores y actrices centrales en todo esto, y ni que hablar, enormes desafíos y enormes oportunidades para los productores. Creo que quedó bastante claro la potencia que tiene la herramienta del asesoramiento técnico con alta capacitación y un enfoque metodológico potente a la hora de promover cambios y promover innovación en los sistemas de producción. Eso creo que fue absolutamente contundente.
Pero no es cualquier tipo de asesoramiento y no es en cualquier marco. Y ahí es que la institucionalidad pública y también la privada y las organizaciones vinculadas al agro, y en particular a la ganadería, tienen un enorme desafío, pero también una enorme oportunidad de brindar ese sostén, esa estructura, ese dispositivo de apoyo, capacitación y monitoreo de este tipo de procesos. Y obviamente de fomento de cambio a nivel de los sistemas de producción. Desde el punto de vista de los y las extensionistas, creo que hay sí un desafío, pero una enorme oportunidad, como decía Florencia, de sentirse herramientas de cambio real y que uno lo puede sentir y ver y evidenciar en predios, en familias que cambian a partir del trabajo de uno. Eso no es menor. Y quedaron claras los desafíos que también tiene esa propia institucionalidad en brindar formación no solo al inicio de este tipo de procesos, sino durante todo el proceso de trabajo, en brindar un soporte técnico, y tenemos el enorme privilegio en el Procría de contar con los referentes y las referentes desde el punto de vista técnico y metodológico más importantes del país, que vamos a poder hacer llegar el apoyo a nuestros 100 técnicos que están trabajando a nivel del campo. Eso no es menor, es un respaldo muy grande para los extensionistas y, como dijo también Florencia, para que los productores se sienten tranquilos y confíen que no es solamente la idea de ese técnico, esa técnica que de por sí ya es muy valorable, sino que es la acumulación de un equipo mucho más grande. Y sin duda también para los y las extensionistas es un desafío a una forma de trabajo distinta, porque muchas veces y por la vía de la necesidad no tenemos estas posibilidades y esta herramienta para trabajar de forma distinta a nivel del campo. Y por último, por penúltimo, el desafío y la oportunidad de los productores y las productoras, en primer lugar, como decían Wilson y Julia, de animarse a participar, pero además de animarse a cambiar, no en cualquier sentido, sino a partir de reflexionar con técnicos y buscarle mejores soluciones a cosas que capaz que uno hacía de la misma forma hace 20, 30 años, y mi padre y mi abuelo lo hacía, pero capaz que había nuevos elementos para hacer las cosas mejor, sentirse más a gusto, cumplir mejor sus objetivos. También un desafío y una oportunidad de los productores y las productoras para ser parte activa de todo este proceso. Acá no se trata de sentarse en la cocina y decirle sí a todo, a Marcello Martinelli, que está ahí, que sigue siendo ahora de forma privada el técnico de Julia y Wilson. No es sí a todo. Convenceme, como decía Wilson. Vamos a votación. Exacto. Y decía, animarse, ser parte activa y además también, y en la medida que uno va transitando esos procesos de mejora y de convencimiento, ser también agente de cambio de pares. Poder y sentirse con esa capacidad de influir en el buen sentido a otros productores, otras productoras que se acerquen a este tipo de trabajo y que participen y que vean también la forma de mejorar. Pero si estamos convencidos de este desafío y de esta oportunidad de que en realidad se puede promover innovación para una ganadería que sea más sostenible, creo que también tenemos un desafío y una oportunidad de blindar desde el punto de vista de los recursos presupuestales a la institucionalidad pública vinculada al desarrollo tecnológico, al desarrollo científico y a todo lo que tiene que ver con la extensión rural y la promoción de innovación. Y en este periodo de discusión presupuestal no quiero terminar sin decir que tenemos como país un enorme desafío, pero reitero, una enorme oportunidad de destinarle los recursos que creemos que son más que un costo, una inversión, al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, al propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con especial foco en la Dirección de Desarrollo Rural, y debo decirlo al Instituto Planal Agropecuario, que, como lo he dicho públicamente, estamos financieramente, paradójicamente, estamos financieramente quebrados, pero por delante con este, yo diría, hermoso y apasionante desafío que tenemos muchas ganas de trabajar en conjunto, pero requerimos las herramientas presupuestales para llevarlos adelante. Así que muchísimas gracias y nos continuamos viendo.